Entregué a mi propio hermano a las autoridades americanas, por un acuerdo que ningún documento oficial va a confirmar jamás, porque los acuerdos de ese tipo no existen en papel. Existen en conversaciones que ocurren en lugares sin cámaras, entre personas que tienen todo el interés del mundo en que esas conversaciones nunca sean verificables. Entregué a Iván, a Alfredo, a los hombres que crecieron conmigo en la sierra de Sinaloa, que comieron en la misma mesa, que aprendieron el mismo negocio de la misma fuente. Los entregué no porque los odiara, ni porque me hubieran traicionado primero. Los entregué porque era la única jugada disponible en un tablero donde todas las demás opciones terminaban con mi cuerpo encintado en alguna brecha de la sierra o en una celda federal sin posibilidad de negociación. Lo hice con la frialdad del que ha calculado todas las variables y ha llegado a la conclusión de que la supervivencia no tiene ética disponible cuando el precio de la ética es la muerte. Me llamo Joaquín Guzmán López. Tengo 38 años. Soy el cuarto hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el hombre cuyo nombre es sinónimo del narcotráfico mexicano, en cualquier idioma y en cualquier país, donde el narcotráfico sea noticia, que es todos los países. Crecí en la sombra de ese nombre con la simultaneidad de privilegio y condena que implica ser hijo del hombre más buscado del mundo. Privilegio, porque el apellido abría puertas que ningún dinero podía abrir independientemente. Condena porque el apellido también cerraba las puertas que cualquier persona normal puede abrir simplemente por ser anónima. No fui el hijo favorito. Eso hay que decirlo desde el principio, porque la narrativa que circula sobre los chapitos, la que los reportes de la DEA y los corridos y los documentales de Netflix construyen, presenta una imagen de unidad y jerarquía familiar que no corresponde a la realidad de cómo funcionaba la familia Guzmán en su dimensión interna. Iván era el primogénito del Chapo con Emma Coronel y cargaba con el peso y el privilegio de esa posición. Alfredo era el operador natural, el que tenía el temperamento para la función de mando directo. Ovidio era el más joven de los hermanos principales y por eso el más protegido, el que recibía el espacio que los mayores habían ocupado completamente. Yo era el cuarto, el que no tenía la primogenitura de Iván, el temperamento de Alfredo ni la protección de Ovidio. Era el chapito que nadie terminaba de ver completamente, el que ocupaba el espacio que los otros tres no llenaban, que era un espacio real, pero que desde afuera era difícil de mapear porque no tenía el perfil visible de los demás. Esa posición, que en la infancia se sentía como marginalidad, con el tiempo se convirtió en lo que me salvó cuando todo lo demás colapsó. Porque el que nadie ve completamente es también el que puede moverse sin que nadie lo rastree, con la intensidad con que rastrea a los que sí ve. Nací en Culiacán en 1986. Aunque crecí entre Culiacán y la Sierra de Badiraguato, con los movimientos constantes que la vida de hijo del Chapo requería. Nunca demasiado tiempo en el mismo lugar. Nunca demasiado visible en ningún espacio público. Siempre con la conciencia de que el apellido era una coordenada que las autoridades buscaban y que la seguridad dependía de no ser predecible. Mi madre no era Emma Coronel. Era una de las otras mujeres del Chapo, cuya identidad en este relato mantendré protegida porque ella nunca eligió la visibilidad que el negocio de su marido le impuso, y porque su protección es una de las pocas deudas que todavía puedo pagar. La infancia en la sierra tenía una calidad específica que los que no la vivieron no pueden imaginar completamente. Era libre en el sentido físico, con el espacio abierto de la montaña y la ausencia de las restricciones urbanas. Y era una prisión en el sentido existencial, con los límites invisibles que el apellido imponía sobre cada movimiento, cada relación, cada posibilidad. Los amigos que tenía de niño eran hijos de la gente del Chapo, lo que significaba que eran amigos dentro de un ecosistema cerrado, donde las lealtades estaban predefinidas,
y donde la traición era un concepto que aprendías antes de aprender a leer. Aprendí a leer tarde, a los 8 años. Porque la escolaridad en ese contexto era irregular e interrumpida por los movimientos constantes. Lo que aprendí antes de leer fue lo que la sierra enseña antes que cualquier otra cosa: a observar, a evaluar amenazas, a leer el comportamiento de las personas con la precisión del que sabe que un error de lectura en ese ambiente tiene consecuencias que ningún maestro puede corregir después. Esa educación informal fue la más importante que recibí y la que más usé en los 30 años que siguieron. Mi padre era una presencia intermitente. No por abandono emocional, sino por la lógica de su propia vida, que en los años de mi infancia alternaba entre periodos de operación activa desde la sierra y periodos de persecución intensa que lo obligaban a moverse con una frecuencia que no era compatible con la paternidad convencional. Cuando estaba presente, era una presencia total. El Chapo con sus hijos era diferente del Chapo que el mundo conoce por los reportes y los juicios. Era un hombre afectuoso en la medida en que su temperamento lo permitía, con la mezcla de dureza y calidez que produce la sierra en los hombres que la habitan durante generaciones. Lo que me enseñó directamente, en las conversaciones que teníamos cuando su presencia lo permitía, era fundamentalmente práctico. Cómo evaluar a las personas, cómo construir lealtades que duraran, cómo mantener la disciplina en una organización donde la tentación de la violencia excesiva siempre existe como solución de corto plazo que destruye la estabilidad de largo plazo. Me enseñó que el poder real no era el poder que se veía, sino el que se sentía. Que la diferencia entre un jefe que manda porque lo temen y un jefe que manda porque lo necesitan era la diferencia entre una organización frágil y una organización duradera. Esas lecciones las guardé, las apliqué y eventualmente, con una ironía que mi padre no hubiera apreciado si pudiera verla desde su celda en Colorado, las usé para tomar la decisión que habría destruido todo lo que él construyó, si todo lo que él construyó no ya estuviera en proceso de destrucción por otras razones. Entré al negocio formalmente a los 16 años, no con ceremonia ni con iniciación dramática. Con una conversación con Iván, que para ese momento ya tenía 21 años y ya operaba dentro de la estructura del cártel de Sinaloa con una autoridad que venía de la combinación de su apellido y su temperamento. Me dijo que había llegado el momento. No me preguntó si quería. En esa familia, en ese contexto, la pregunta de si querías no existía como opción genuina. Existía como forma retórica que precedía a la instrucción. Dije que sí porque era lo que se decía. Pero a diferencia de lo que ocurre en las narrativas de iniciación que el True Crime canoniza, mi entrada al negocio no fue un momento de revelación ni de transformación. Fue la continuación natural de una trayectoria que había empezado desde el nacimiento y que en ese punto simplemente pasaba de implícita a explícita. No vendí mi alma en ese momento. Mi alma había sido comprada en el momento en que nací con ese apellido, en esa familia, en esa sierra. El momento a los 16 años fue simplemente el momento en que firmé el contrato que ya existía. Mi función inicial era de mensajería y logística de bajo nivel, que era la función estándar de entrada para cualquier operador nuevo independientemente de su apellido, porque el apellido daba privilegio, pero no eximía de la necesidad de demostrar confiabilidad en las funciones básicas, antes de ser considerado para funciones de mayor responsabilidad. Esa política era de mi padre, que había aprendido de su propio ascenso que los hombres que no conocen el trabajo desde el nivel más bajo tienen puntos ciegos que eventualmente los destruyen. Moví mensajes, moví paquetes pequeños. Estuve presente en reuniones de nivel bajo como presencia de respaldo, que no hablaba, sino que observaba. Hice ese trabajo durante 2 años, con la humildad que la situación requería y con la observación permanente que era mi manera natural de operar en cualquier contexto. En esos 2 años,
aprendí la estructura del cártel de Sinaloa, desde su nivel más operativo, con una profundidad que ningún briefing de nivel alto podía haber producido. Aprendí los nombres reales detrás de los apodos. La geografía de las rutas con sus variantes y sus puntos de vulnerabilidad. Las tensiones internas entre plazas y operadores, que en los reportes de inteligencia aparecían como monolito, pero que en la realidad cotidiana eran una red de fricciones y acuerdos en permanente negociación. Ese conocimiento de base fue la primera piedra del activo que eventualmente usé para negociar con el FBI. No lo sabía en ese momento. Lo construí sin propósito estratégico declarado, simplemente porque observar y archivar era mi modo natural de estar en cualquier espacio. Pero cuando llegó el momento en que necesité un activo para negociar, ese archivo de 2 años de observación desde el nivel más bajo fue la primera capa de un mapa que las agencias americanas llevaban décadas intentando construir sin éxito desde afuera. A los 18 años ocurrió la primera prueba real. No de lealtad en el sentido abstracto, sino de la capacidad de hacer lo que ese trabajo requería cuando lo que requería era difícil. No voy a describir el evento en detalle, porque los detalles me exponen en formas que en este momento no me convienen. Lo que voy a decir es que fue la primera vez que tomé una decisión que tenía consecuencias permanentes sobre otra persona, y que la tomé con la frialdad que el contexto requería, y que yo creía que era lo mismo que la fortaleza, pero que con el tiempo aprendí que no era lo mismo. La frialdad es la ausencia de procesamiento en el momento. La fortaleza es el procesamiento completo seguido de la acción. La diferencia entre las dos se paga después. Iván fue el que me evaluó después de esa primera prueba. Me dijo que había actuado correctamente. Me dijo que era hijo del Chapo no solo en el apellido, sino en el temperamento. Esa evaluación me importó más de lo que debería haberme importado. Lo que me dice algo sobre mi estado interno en ese momento, que reconozco ahora con claridad, pero que entonces no podía ver. Necesitaba la aprobación de Iván con la urgencia del que no ha resuelto completamente su posición en la jerarquía, y busca en el reconocimiento externo la certeza que el interno no provee. Esa necesidad fue el primer punto débil de mi arquitectura psicológica en ese negocio. Y los puntos débiles en ese mundo no se quedan sin ser explotados indefinidamente. Lo que vino después del primer año fue el ascenso que el apellido hacía inevitable, pero que el trabajo había hecho verificable. Responsabilidades crecientes, acceso a niveles más altos de la estructura. El tipo de posición que en la organización de mi padre se construía sobre la combinación de confianza familiar y demostración operativa. Y en ese ascenso empecé a ver lo que desde el nivel de entrada no era visible. Las fracturas internas, los conflictos que la unidad superficial de los chapitos ocultaba, la competencia por la herencia del poder del Chapo que empezó mucho antes de su captura definitiva y que con el tiempo se convirtió en el contexto que hizo posible mi decisión más destructiva y más necesaria. Esa decisión está al final de esta historia. Pero su semilla estaba en estas fracturas, en estos primeros años. En el momento en que entendí que ser chapito no era garantía de nada, excepto de que el tablero donde jugabas era el más peligroso del mundo, y que las piezas con las que jugabas incluían a tus propios hermanos. Eso lo entendí tarde, cuando ya era imposible no entenderlo. El primer cargamento que moví bajo mi responsabilidad directa pesaba 400 kilos y cruzó la frontera por Agua Prieta, en un camión que nominalmente transportaba electrodomésticos para una cadena de tiendas en Arizona. 400 kilos de metanfetamina cristalizada que en el mercado de Phoenix valían aproximadamente $16 millones, y que cruzaron sin incidente, porque el oficial de aduana que inspeccionó ese camión había recibido 3 días antes un sobre con $12,000 en efectivo. Y la información implícita de que su familia en Nogales vivía en una casa que la organización podía localizar en cualquier momento.
No era una amenaza directa. Era una arquitectura de incentivos que producía el comportamiento deseado sin requerir coerción explícita en el momento de la operación. Esa arquitectura la había aprendido de mi padre, que la había refinado durante décadas hasta convertirla en un sistema tan orgánico que los participantes en muchos casos no lo experimentaban como corrupción, sino como una relación de negocios con términos no convencionales. Tenía 20 años cuando moví ese cargamento. No era el primero que movía, pero era el primero que era completamente mío en términos de responsabilidad. Yo había seleccionado la ruta. Yo había coordinado con el oficial. Yo había verificado la logística en cada punto de la cadena. El Chapo estaba en ese periodo en uno de sus intervalos de libertad, entre su primer arresto y su recaptura, y había delegado operaciones específicas a sus hijos con la metodología del jefe que construye capacidad en sus sucesores. Responsabilidad completa sobre proyectos manejables, con supervisión indirecta que evaluaba resultados sin microgestionar el proceso. Cuando el cargamento llegó y el dinero se verificó, recibí una llamada de mi padre. Fue breve. Me dijo que había hecho bien. Colgó. Esa brevedad era su lenguaje del elogio. El Chapo no celebraba con palabras largas. Celebraba con la continuación, con el siguiente encargo de mayor responsabilidad, con la señal de que tu capacidad había sido registrada y que se esperaba que se repitiera. Esa llamada de 30 segundos valió más para mí en ese momento que cualquier cantidad de dinero que el cargamento hubiera generado. El dinero empezó a llegar, con la velocidad que solo produce el negocio en ese nivel. No en goteo, sino en torrente. Con la irrealidad que el dinero excesivo produce en quien no ha tenido tiempo de desarrollar la perspectiva sobre su valor real. En 6 meses pasé de moverse en la sierra con los recursos básicos que la vida operativa requería a tener acceso a cantidades que hacían abstracto cualquier concepto de costo. Un vehículo, una propiedad, ropa, cualquier objeto de consumo perdía su referencia de valor cuando el presupuesto disponible hacía irrelevante el precio de cualquier cosa que existiera en el mercado mexicano. Ese proceso de abstracción del valor del dinero es uno de los mecanismos más eficientes que el narco tiene para retener a las personas que atrae. No es el dinero en sí. Es lo que el dinero produce en la percepción. La sensación de que las restricciones que definen la vida de la mayoría de las personas simplemente no aplican para ti. Que los límites que otros experimentan como inevitables son opcionales para ti. Esa sensación es adictiva con una potencia que ninguna sustancia iguala porque no produce tolerancia. Cada vez que confirmas que un límite que para otros es real para ti no existe, la sensación se renueva con la misma intensidad que la primera vez. Esa adicción al poder sin límites fue lo que mantuvo a mis hermanos en el negocio cuando las consecuencias ya eran visibles. No la lealtad familiar, que existía pero que tenía sus propias fracturas. No el miedo a salir, que era real, pero que no era el motor principal. Era esa sensación específica de existir fuera de las reglas que gobiernan la experiencia de los demás. Una vez que la experimentas con suficiente intensidad durante suficiente tiempo, volver a la vida dentro de las reglas se siente como muerte en vida. Yo la experimenté. La entendí y eventualmente la usé para calcular el momento en que el precio de seguir experimentándola superaba cualquier beneficio que producía. Ese cálculo me distinguió de mis hermanos más que cualquier otra cosa. Ellos nunca hicieron ese cálculo, porque para ellos la pregunta no era calculable. El negocio era la vida, y la vida era el negocio, y no había un afuera desde donde evaluar el adentro. Yo siempre tuve, sin saber exactamente de dónde venía, una capacidad de observarme desde afuera que hacía posible el cálculo que ellos no podían hacer. Esa capacidad fue el origen de todo lo que vino después, incluyendo la traición.
El Cártel de Sinaloa en los primeros años de los 2000 era la organización criminal más sofisticada que México había producido. Y posiblemente la más sofisticada que el mundo había visto hasta ese momento en términos de su capacidad de operar a escala global con la eficiencia logística de una corporación multinacional. Mi padre había construido algo que superaba en complejidad y alcance a cualquier precedente. Redes de distribución en 42 estados americanos. Operaciones activas en 15 países. Una infraestructura de lavado de dinero que integraba sectores económicos legítimos en México, Estados Unidos y Europa, con una profundidad que hacía que la línea entre economía criminal y economía legal fuera prácticamente indistinguible en ciertos mercados específicos. Yo era parte de esa estructura con una función que había crecido desde la logística básica hacia algo más complejo y más estratégico. La gestión de las relaciones con los operadores de las plazas del noroeste de México, específicamente Sonora y Chihuahua, que eran corredores críticos para el tráfico hacia Arizona y Nuevo México. Esa función me daba acceso a la dimensión más operativa de la organización, la que producía los ingresos reales, la que requería la coordinación constante entre docenas de actores con intereses que no siempre eran completamente alineados. Iván manejaba la dimensión de relaciones hacia arriba, con los proveedores, con los socios colombianos y bolivianos, con los intermediarios internacionales que hacían posible que la cadena de suministro funcionara desde las zonas de producción hasta los mercados de consumo. Alfredo manejaba la dimensión de seguridad y respuesta. Los grupos armados. Las relaciones con los cuerpos de seguridad que estaban en nómina. Las operaciones que requerían fuerza directa. Ovidio manejaba la dimensión financiera en su nivel más básico. El efectivo, los pagos directos, la logística del dinero en sus formas más líquidas. Yo manejaba el espacio entre esas funciones. La coordinación que hacía que los 4 elementos funcionaran como sistema en lugar de como componentes separados. Era una función de integración que requería conocimiento de todos los demás componentes sin ser el responsable directo de ninguno. Era también, sin que yo lo nombrara así en ese momento, la función que producía el mapa más completo de la organización. Porque para coordinar entre las partes, tienes que entender cada parte con profundidad suficiente para anticipar sus necesidades y sus conflictos. Ese mapa fue el activo real que eventualmente vendí al FBI. No los detalles de ninguna operación específica. El mapa completo de la arquitectura del Cártel de Sinaloa, sus relaciones de poder internas, sus estructuras financieras, sus redes de corrupción institucional, sus rutas y sus vulnerabilidades. Un mapa que nadie más tenía completo, porque nadie más había ocupado la función de integración que yo ocupé durante 15 años. El primer contacto con las autoridades americanas no ocurrió de la manera que cualquier narrativa de cooperación convencional describe. No fue una aproximación de la DEA con una oferta formal. Fue un contacto iniciado por mí, a través de un intermediario que no era agente de ninguna agencia, sino un abogado con práctica en casos de extradición que tenía conexiones verificables con el Departamento de Justicia americano. Lo inicié en 2020, 4 años antes de que ocurriera lo que ocurrió. Porque en 2020, la lectura del tablero que yo hacía producía una conclusión que ninguno de mis hermanos estaba dispuesto a considerar. El tiempo del Cártel de Sinaloa en su forma actual era limitado, y la pregunta no era si colapsaría, sino cuándo y en qué condiciones. Pero antes de ese contacto, hubo 15 años de construcción del mapa y de los eventos que lo hicieron necesario. Años que empezaron con ese cargamento de 400 kilos en agua prieta y que se extendieron a través de todo lo que el negocio produce en 15 años de operación en el nivel donde yo operaba. La primera sangre propia.
La primera vez que la violencia dejó de ser algo que ocurría a distancia a través de las decisiones de otros y se volvió algo que yo producía directamente. Ocurrió en 2004. Había un operador en la Plaza de Sonora que había estado desviando fondos de los cargamentos que yo coordinaba. No cantidades grandes en términos absolutos. $300,000 en un periodo de 8 meses. En términos porcentuales, era insignificante en el volumen total que esa plaza generaba. En términos de precedente, era devastador, porque en ese negocio, el robo tolerado es una invitación al robo ampliado. Y el robo ampliado no tolerado es una invitación al robo de todos los que observan que el primero prosperó. Lo reporté a Iván con la documentación que había construido durante 2 meses de verificación paralela, porque en ese trabajo la acusación sin documentación verificable era tan peligrosa como el delito que acusaba. Si acusabas sin prueba suficiente y la acusación resultaba incorrecta, el costo lo pagaba el acusador. Iván revisó la documentación. Me dijo que era mi plaza y mi problema, que la resolución era mi responsabilidad. Esa delegación era la prueba. No del crimen del operador, sino de mí. De si podía resolver el tipo de problema que en ese negocio requería el tipo de solución que no tiene eufemismo suficiente para sonar menos de lo que es. Iván lo sabía. Yo lo sabía. El operador probablemente lo sabía también. Porque en ese mundo, cuando el jefe deja de hablarte directamente y empieza a comunicarse a través de intermediarios, los intermediarios son la señal de que el tiempo que tienes se está contando. Lo resolví. No voy a decir cómo porque el cómo no añade nada a la comprensión de lo que ocurrió, y sí añade detalles que en este formato son innecesarios. Lo que voy a decir es que después de resolverlo, pasé 3 noches sin dormir. No por remordimiento en el sentido convencional, sino por el procesamiento físico que produce hacer algo irreversible. El cuerpo registra esas cosas independientemente de lo que la mente decida sobre si fueron necesarias o correctas. El cuerpo no tiene ideología, simplemente registra. Iván me llamó al día siguiente de la resolución. Me dijo lo mismo que mi padre había dicho después del primer cargamento, que había hecho bien. Colgó. Esa simetría entre el elogio por el primer cargamento y el elogio por la primera resolución violenta me dijo algo sobre la naturaleza del negocio que ya sabía en teoría, pero que en ese momento se volvió completamente concreto. Para la organización, las 2 acciones tenían el mismo valor moral, porque ambas eran funciones necesarias del sistema. La distinción ética que yo hacía entre moverle un cargamento y resolver un problema de lealtad era mía, no del sistema. El sistema no distinguía. Esa comprensión fue el segundo punto de quiebre en mi perspectiva sobre la organización. El primero había sido entender que el mapa que construía tenía valor autónomo. El segundo fue entender que el sistema en el que operaba no tenía la ética que yo le atribuía implícitamente. No porque fuera maligno en el sentido abstracto, sino porque era una organización optimizada para un propósito específico, y ese propósito no incluía ningún espacio para las distinciones que yo quería hacer. En 2006, mi padre fue capturado por segunda vez. No voy a analizar las circunstancias, porque han sido analizadas exhaustivamente en formatos que tienen mejor acceso a la información oficial que esta confesión. Lo que voy a decir es lo que ocurrió dentro de la familia y dentro de la organización en las horas y los días que siguieron, que es lo que ningún análisis externo puede proveer, porque ocurrió en espacios completamente cerrados. La captura del Chapo en 2006 activó una cadena de eventos que la organización había preparado en teoría, pero que en práctica ninguna preparación puede cubrir completamente. La redistribución del poder central entre los elementos que lo habían sostenido bajo su dirección. En teoría, esa redistribución tenía un protocolo claro. El Mayo Zambada asumía la dirección operativa de la organización con el respaldo de los hijos del Chapo, que operaban las plazas bajo su supervisión.
En práctica, la redistribución produjo lo que siempre produce la redistribución de poder en organizaciones que dependen de una autoridad central. Una competencia implícita entre los elementos que reciben poder y que tienen intereses que no son completamente alineados. Entre mis hermanos esa competencia no era explícita porque la lealtad familiar funcionaba como freno de la competencia abierta. Pero existía en la dimensión de las decisiones cotidianas. ¿Quién tenía autoridad sobre qué recurso? ¿Quién coordinaba con el Mayo directamente? ¿Quién manejaba las relaciones con los operadores que habían reportado directamente al Chapo y que ahora necesitaban una cadena de mando redefinida? Yo observé esa competencia con la misma atención que observaba todo lo demás. Y lo que vi en esos años, entre 2006 y la fuga del Chapo del Altiplano en 2015, fue la construcción gradual de fracturas internas que la presión de la operación cotidiana mantenía cerradas, pero que en cualquier momento de crisis suficiente podían abrirse con consecuencias que nadie podía controlar completamente. Las fiestas de ese periodo eran el termómetro más preciso del estado interno de la organización. No las fiestas que los reportes de inteligencia documentaban como eventos de lujo excesivo, que existían pero que eran la superficie. Las fiestas internas, las reuniones donde los hermanos y los operadores de nivel alto estaban en el mismo espacio sin la presencia de invitados externos. Eran donde las tensiones que el trabajo cotidiano mantenía contenidas se expresaban con la libertad que el alcohol y la música y la ausencia de testigos externos producían. En una de esas reuniones en 2009, en una propiedad en Culiacán que Iván usaba como base de operaciones personal, vi algo que guardé con la precisión que guardaba todo lo que era diagnósticamente importante. Vi a Iván y a Alfredo en una conversación que duró 40 minutos en un rincón de la propiedad, con la intensidad corporal de dos personas que están negociando algo que importa. Con el resultado de que Alfredo salió de esa conversación con una expresión que no era la de alguien que había llegado a un acuerdo, sino la de alguien que había aceptado un término que no era el que quería. No supe el contenido de esa conversación. Lo inferí a través de los cambios en la distribución de responsabilidades que siguieron en los meses posteriores. Alfredo perdió autoridad sobre una plaza específica que había manejado directamente, y esa autoridad fue absorbida por un operador que respondía a Iván. El movimiento fue presentado como reorganización operativa. Era una reducción de poder de Alfredo a favor de Iván, que ninguno de los dos nombró como tal, pero que todos en el nivel correcto de la organización leyeron correctamente. Yo lo leí, lo archivé, y entendí que la unidad de los chapitos, que el mundo exterior percibía como sólida, tenía una grieta que en condiciones de presión suficiente se abriría de maneras que ninguna lealtad familiar podía garantizar que se cerraran. Esa grieta fue la segunda piedra del activo que eventualmente presenté al FBI. No como información sobre mis hermanos específicamente, como evidencia de que la organización tenía vulnerabilidades internas que podían ser aprovechadas por alguien con el acceso y la voluntad de aprovecharlas. Ese alguien era yo, y la voluntad llegó más tarde, cuando la presión desde afuera y la fractura desde adentro convergieron en un punto donde la única salida que producía supervivencia real era la que ningún Guzmán López debía tomar. Lo que falta contar es cómo llegué a ese punto. ¿Qué ocurrió en los 15 años entre esa fiesta en Culiacán y el momento en que activé el contacto con el FBI? ¿Qué vi? ¿Qué hice? ¿Qué acumulé en el archivo que finalmente abrí? Eso es lo que viene ahora. La reunión hablaron durante 2 horas sobre operaciones militares en el norte de Sinaloa que en los días siguientes iban a afectar rutas específicas de la organización, sobre ajustes que debían hacerse para que esas operaciones tuvieran el perfil público de efectividad que el gobierno necesitaba mostrar sin comprometer los activos reales que la organización necesitaba proteger.
era una coreografía. Una operación conjunta donde las dos partes tenían roles definidos y donde el resultado final servía simultáneamente a la narrativa oficial de combate al narcotráfico y a los intereses operativos de la organización. Yo estaba en esa reunión porque el Mayo me había pedido que estuviera. No para participar, sino para escuchar. El Mayo tenía esa costumbre con los operadores jóvenes que consideraba con potencial. Los llevaba a reuniones donde la información era de alto nivel y los dejaba absorber sin intervenir. Era su método de formación y era también, aunque tardé en reconocerlo, una manera de crear testigos que tenían tanto que perder con la revelación de lo que habían presenciado, que su silencio era garantizado por interés propio. Lo que vi en esa reunión no me sorprendió en el sentido de que no revelaba nada que yo no supiera existía. Lo que hizo fue darle cara y nombre a lo que antes era abstracto. Transformó la corrupción institucional de concepto a hecho concreto, con coordenadas específicas. Y eso, en el archivo que llevaba construyendo desde los 16 años, fue una entrada de un valor que no podía calcularse en ese momento, pero que sería calculable en el momento correcto. Guardé cada detalle. El nombre del general, que no voy a dar aquí. Los términos específicos del acuerdo. Los nombres de las operaciones militares que se habían coordinado previamente con la organización en los 12 meses anteriores, que el general mencionó como antecedente con la familiaridad del que cita un historial de trabajo conjunto. El Mayo asintiendo con el mismo gesto mínimo, que era su manera de confirmar, sin confirmar explícitamente. Todo eso está en mi memoria con la precisión de una transcripción. Esa reunión fue también la primera vez que observé al Mayo en una dimensión que su reputación pública no capturaba completamente. El Mayo Zambada era en ese periodo el operador de mayor experiencia y mayor estabilidad del narcotráfico mexicano. El hombre que había sobrevivido décadas de presión institucional y de conflictos con organizaciones rivales, mientras prácticamente todos sus contemporáneos habían caído capturados o muertos. Esa supervivencia no era accidental. Era el resultado de una metodología de operación que era fundamentalmente diferente a la de mi padre y diferente a la de los chapitos, donde el Chapo construía poder visible y activo, donde mis hermanos construían poder por demostración de fuerza. El Mayo construía poder por indispensabilidad. Era el hombre que todo el mundo necesitaba para que el sistema funcionara, lo que significaba que eliminarlo era más costoso para todos los actores relevantes que mantenerlo. Esa metodología la observé en detalle en los años que siguieron, y la incorporé a mi análisis de la situación con una conclusión que tardé tiempo en aceptar completamente. El Mayo era la figura más poderosa y más duradera del cártel de Sinaloa, no a pesar de no tener el perfil del Chapo, sino precisamente porque no lo tenía. Y esa lección sobre la durabilidad de la invisibilidad relativa era la misma lección que en distintas versiones había aprendido de Enedina Arellano Félix, de otros operadores que habían durado décadas en posiciones de poder real, sin ser nunca el nombre principal en los reportes de la DEA. La aplicación de esa lección a mi propia situación era obvia en retrospectiva, pero no lo era en tiempo real, porque en tiempo real estaba operando dentro de una familia y una organización que valoraban exactamente el tipo de poder visible que esa lección identificaba como la causa principal de las caídas. El período entre 2012 y 2016 fue el de mayor intensidad operativa de mi carrera y el de mayor acumulación de información en el archivo. El Chapo escapó del altiplano en julio de 2015, lo que produjo dentro de la organización un periodo de euforia que desde afuera parecía un triunfo de la organización sobre el Estado, pero que desde adentro era más complejo. Era el regreso de la autoridad central en un contexto donde las estructuras de poder habían evolucionado durante 9 años de su ausencia.
con intereses consolidados, que no eran completamente compatibles con el retorno del poder centralizado. Mis hermanos recibieron el regreso del Chapo con la alegría que se esperaba públicamente. En privado la situación era más matizada. Iván especialmente había construido durante la ausencia del Chapo una posición de autoridad que dependía de su propio liderazgo y no de la delegación paterna. Y el retorno del padre implicaba una recalibración de esa posición que no era bienvenida, aunque fuera imposible nombrarlo. Yo observé esa recalibración con la atención que le dedicaba a todo lo que era diagnósticamente importante. Y lo que vi fue esto. El Chapo regresó a un cártel que sus hijos habían modificado en su ausencia de maneras que él no conocía completamente. Y sus hijos recibieron a un padre cuya autoridad era incuestionable en principio, pero cuya comprensión de la situación actual tenía lagunas que la ausencia de 9 años había producido. Esa asimetría de información entre el Chapo y sus hijos fue el terreno donde se construyeron las dinámicas que eventualmente contribuyeron a su tercera captura en enero de 2016. No voy a decir que sus hijos lo entregaron. Eso es una versión que circula y que tiene la atracción narrativa de la traición familiar que el true crime siempre busca. Lo que voy a decir es que las decisiones que se tomaron en ese periodo, las de seguridad, las de exposición, las de movimiento, fueron tomadas en un contexto donde los intereses de los distintos actores no estaban completamente alineados, y donde la presión de la DEA y el gobierno mexicano había alcanzado un nivel que hacía inevitable algún tipo de resultado que no fuera el status quo indefinido. La tercera captura del Chapo y su extradición a Estados Unidos en 2017 fue el evento que cristalizó lo que había estado calculando durante años. No como traición a la familia, como análisis de la trayectoria. Con el Chapo en una celda federal americana de la que no iba a salir, el cártel de Sinaloa tenía dos posibles futuros: una transición ordenada hacia una estructura que pudiera operar sin él indefinidamente, o una fragmentación gradual acelerada por la competencia interna y la presión externa que eventualmente produciría el mismo tipo de colapso que había destruido al CAF y a otras organizaciones que dependían demasiado de figuras centrales. El primer futuro requería que mis hermanos tuvieran la capacidad de subordinar sus diferencias individuales a la lógica colectiva de la organización. El segundo era el resultado natural si esa capacidad no existía. Yo calculaba que la capacidad no existía. No porque mis hermanos fueran incompetentes, sino porque las grietas que había observado durante años eran demasiado profundas para ser cerradas por la presión externa, que en ciertos momentos une y en otros simplemente acelera lo que ya estaba en proceso de separarse. Ese cálculo fue la primera piedra del contacto con el FBI que inicié en 2020. Pero entre 2017 y 2020 hay 3 años de eventos, que son la parte más brutal de esta historia, y que necesito contar con la honestidad que el resto merece. El horror cotidiano de operar en el nivel que yo operaba en ese periodo no era episódico, era estructural. Era el resultado de que una organización del tamaño y la complejidad del cártel de Sinaloa, en su fase de presión máxima, produce violencia no como excepción, sino como función regular de su operación. Y yo era parte de esa función, aunque mi función específica no fuera la de los grupos armados, sino la de la coordinación que hacía posible que esos grupos existieran y operaran. En 2018, coordiné una operación en Chihuahua, que resultó en 16 muertos. No sicarios enemigos. Operadores propios que habían sido identificados como fuentes de filtración de información hacia una organización rival que estaba intentando penetrar nuestra plaza en esa región. La identificación la hice yo, con el mismo análisis de patrones que había usado durante años para detectar filtraciones. Inconsistencias en los movimientos de cargamentos, información que llegaba a lugares incorrectos. El tipo de señales que solo son visibles,
para quien conoce el sistema con suficiente profundidad para distinguir el ruido del mensaje. Los 16 fueron verificados individualmente antes de la operación. No había ninguno que hubiera llegado a ese número por error de análisis. Cada uno tenía evidencia específica y documentable. Eso no hace lo que siguió menos de lo que fue. Solo hace mi participación en ello más directa de lo que hubiera sido si hubiera actuado sobre sospecha en lugar de sobre evidencia. Lo que sentí después de esa operación fue lo que había sentido después de la primera resolución en 2004, pero amplificado por el factor de escala. El cuerpo registra 16 de manera diferente a uno. No porque el principio sea diferente, sino porque la acumulación física de la información produce una respuesta que dura más y que deja una marca que el tiempo puede cubrir, pero no borrar. 3 noches sin dormir. La misma respuesta física de siempre, amplificada. La cuarta noche dormí. Y ese fue el momento que en retrospectiva identifico como el más perturbador de mi vida. No las noches sin dormir, sino la noche en que volví a dormir. Porque volver a dormir significaba que el sistema de procesamiento había archivado lo ocurrido en la categoría de lo que se puede absorber y continuar. Y esa capacidad de absorber y continuar, que el negocio requería y que yo había desarrollado durante años, era también la evidencia más clara de lo que ese negocio había hecho con la persona que había entrado a los 16 años con el cuerpo que registraba sin poder procesar. En 2019 ocurrió el evento de Culiacán, que el mundo conoce como el Culiacanazo, la captura y liberación de Ovidio, mi hermano menor, en octubre de ese año. No voy a describir los detalles operativos porque están extensamente documentados. Lo que voy a describir es lo que ocurrió adentro de la familia en las horas previas y posteriores, que es lo que ningún reporte externo puede proveer. Iván tomó la decisión de activar la respuesta armada sin consultar completamente con el Mayo. Eso no es lo que la narrativa oficial sugiere, pero es lo que ocurrió según lo que yo supe a través de mis canales internos. La magnitud de la respuesta. Los convoyes armados bloqueando Culiacán. Los grupos activados en múltiples puntos simultáneos. Fue una decisión de Iván tomada en el calor del momento, con la lógica del hombre que no puede tolerar que su hermano esté en manos del gobierno, ni por el tiempo que toma una negociación. El resultado fue la liberación de Ovidio y la demostración pública de que el cártel de Sinaloa podía paralizar una ciudad mexicana y forzar al gobierno a liberar a un objetivo capturado. Esa demostración fue presentada internamente como un triunfo. Externamente generó exactamente el tipo de reacción que el Mayo había querido evitar. La atención internacional máxima sobre el cártel, la presión política sobre el gobierno mexicano, para responder con una operación que demostrara que el Estado no había perdido completamente el control. Y la aceleración de los procesos de la DEA y el Departamento de Justicia americano hacia sus propios objetivos dentro de la organización. Vi todo eso y lo calculé. El Culiacanazo fue el evento que convirtió mi cálculo abstracto sobre la trayectoria del cártel en un plan concreto con urgencia temporal. No porque me asustara la respuesta institucional en sí misma, que era manejable con los recursos disponibles, sino porque el Culiacanazo me mostró que Iván tomaba decisiones de esa magnitud sin consulta, que esa capacidad de decisión unilateral, a escala extrema, era incompatible con la supervivencia a largo plazo de la organización, y que mi propio futuro dentro de esa organización dependía de la voluntad de alguien que había demostrado que en momentos de presión emocional, su cálculo se desactivaba y su reacción se activaba. Depender de la voluntad de alguien así era una vulnerabilidad que no podía mantener indefinidamente. Fue en esas semanas después del Culiacanazo que redacté mentalmente el primer borrador del argumento que eventualmente presenté al FBI. No en papel, en el mismo lugar donde había guardado todo lo demás durante 25 años,
en la memoria que había entrenado desde la Sierra de Badiraguato, para ser el archivo que nadie sabía que existía. El argumento era este. Yo tenía el mapa completo del cártel de Sinaloa, en un momento en que ese mapa era el activo de inteligencia más valioso disponible en el mundo para las agencias americanas. Tenía el mapa no solo en términos de estructura y operaciones, sino en términos de las relaciones de corrupción institucional, que hacían que la estructura fuera tan resistente a las operaciones convencionales de las agencias. Y tenía algo que ningún informante anterior había tenido: la posición dentro de la organización para seguir siendo operativo después del contacto inicial. Lo que significaba que el mapa no era estático, sino que podía actualizarse en tiempo real. Ese era el valor que ofrecía. Y ese valor tenía un precio que las agencias americanas podían pagar, pero que requería negociación de un tipo que ningún proceso oficial podía contener. Lo que no había calculado completamente en ese primer borrador mental era el costo personal de lo que estaba considerando. No el riesgo físico, que había calculado con la frialdad de siempre. El costo de mirar a mis hermanos en una reunión, compartir una mesa, coordinar una operación y saber que simultáneamente estaba construyendo el caso que eventualmente los destruiría. Ese costo no lo calculé completamente hasta que ya había tomado la decisión. Y cuando lo calculé, ya era demasiado tarde para que el cálculo cambiara el resultado. El primer contacto real con el FBI ocurrió en febrero de 2020 en Ciudad de México, en un hotel de negocios en la zona rosa que usé precisamente porque era el tipo de lugar donde nadie que me conociera esperaría encontrarme. Un hotel de precio medio, sin historia con la organización, en una zona que no era territorio de operación de nadie relevante. El intermediario era un abogado mexicano con práctica en derecho internacional que había manejado casos de extradición en los dos sentidos y que tenía relaciones verificadas con el Departamento de Justicia americano, sin ser un informante activo de ninguna agencia. Lo había identificado 2 años antes como el perfil correcto para ese papel. Suficientemente conectado para abrir la puerta. Suficientemente autónomo para que el contacto no generara registros en los sistemas de las agencias que pudieran ser detectados por las filtraciones que yo sabía que existían dentro de esos mismos sistemas. Llegué al hotel 40 minutos antes de la hora acordada y usé ese tiempo para verificar el espacio con la metodología que había aprendido en la sierra desde niño. Salidas, ángulos de visibilidad, personas que no correspondían al perfil del espacio. No encontré nada que generara alerta. Eso no me tranquilizó completamente porque la ausencia de señales visibles en ese nivel de operación no garantiza la ausencia de vigilancia. Solo garantiza que la vigilancia, si existe, es suficientemente buena para no ser visible, lo cual en sí mismo es información sobre el nivel del adversario. El abogado llegó puntual con un hombre que se identificó con un nombre que era obviamente falso y que tenía el perfil físico y el comportamiento específico del agente federal americano que ha pasado suficiente tiempo en México para moverse con la naturalidad que el contexto requiere, sin perder completamente los marcadores que lo identifican para quien sabe qué buscar. Camisa de vestir sin corbata. Zapatos que costaban más de lo que el resto de su atuendo sugería. La postura específica del que ha entrenado durante años para proyectar relajación sin nunca estar completamente relajado. Nos saludamos. Nos sentamos. El abogado dijo 3 frases que establecían el contexto y el nivel de confidencialidad de la conversación, y luego se retiró a otra mesa. Lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, y lo suficientemente lejos para que la conversación tuviera la privacidad que requería. El agente me preguntó qué tenía. No qué quería, qué tenía. Esa secuencia de la pregunta me dijo que había hecho su tarea. Sabía que yo llegaba con un activo y que la negociación empezaba desde el activo.
no desde las condiciones. Era la secuencia correcta y me indicó que la persona frente a mí entendía la naturaleza del intercambio con suficiente sofisticación para que la conversación fuera productiva. Le di el primer fragmento, no el mapa completo. Que hubiera sido el error de quien no entiende que en una negociación de ese tipo el activo completo entregado en el primer contacto elimina el incentivo de la contraparte para cumplir cualquier acuerdo posterior. Le di suficiente para que fuera verificable independientemente y para que la verificación produjera la evaluación correcta de la calidad del mapa completo. Le di los nombres de 3 funcionarios mexicanos de nivel federal, con sus funciones específicas dentro de la estructura de corrupción del cártel de Sinaloa, los montos aproximados de sus pagos mensuales y los mecanismos a través de los cuales esos pagos llegaban a ellos. Información que la DEA tenía parcialmente, pero con lagunas que mis datos llenaban de maneras que producirían verificación inmediata. El agente tomó notas en un cuaderno pequeño con la letra apretada, del que ha aprendido a escribir rápido y en poco espacio. No mostró reacción ante los nombres. Esa ausencia de reacción era en sí misma información. O ya los conocía, lo que significaba que mis datos confirmaban inteligencia existente. O era suficientemente entrenado para no revelar que no los conocía, lo que significaba que estaba ante alguien que no iba a cometer el error de mostrar su mano. En cualquier caso, era exactamente el tipo de interlocutor que necesitaba. Me preguntó qué quería a cambio. Le dije 3 cosas. Inmunidad de procesamiento en Estados Unidos por todas las actividades anteriores a la fecha del acuerdo. Garantía de no extradición para mí específicamente independientemente de lo que ocurriera con el resto de la organización. Y protección operativa mientras continuara siendo fuente activa dentro del cártel. No pedí dinero. Esa omisión era deliberada y le dije por qué. El dinero crea registros y los registros crean vulnerabilidades. Lo que necesitaba era estatus legal y protección operativa, que no requieren transacciones financieras rastreables. El agente dijo que esas condiciones requerían autorización de niveles que estaban por encima de su capacidad de aprobar en ese momento. Me dijo que necesitaba tiempo para llevar la propuesta hacia arriba. Le dije que tenía 30 días antes de que la ventana de este contacto específico se cerrara. No por arbitrariedad, sino porque 30 días era el máximo que podía mantener el patrón de ausencia de Culiacán, sin generar preguntas de mis hermanos, que no tenía respuestas preparadas para contestar. Nos separamos. El abogado me acompañó a la salida. Me dijo que esperara su contacto y que si no había respuesta en 21 días, debía asumir que el proceso había fallado en el nivel de autorización y que evaluáramos opciones alternativas. Le dije que no había opciones alternativas que produjeran el mismo resultado, que si el proceso fallaba en ese nivel, yo continuaba operando, pero que el activo se depreciaría con el tiempo, porque los mapas cambian y el valor de un mapa está directamente relacionado con su actualidad. Regresé a Sinaloa 3 días después. En esas 3 semanas de espera, mantuve el ritmo operativo normal, con la disociación que había perfeccionado durante años, pero que en ese periodo específico requería un nivel de sostenimiento que era físicamente agotador. Cada reunión con mis hermanos era un ejercicio de presencia completa en el nivel visible y de ausencia completa en el nivel real. Cada coordinación operativa era simultáneamente trabajo real y construcción del mapa que eventualmente entregaría. Cada conversación era 2 conversaciones, la que ocurría y la que yo archivaba. Iván me llamó en la segunda semana para coordinar una operación en Sonora. Estuve en esa llamada completamente presente en términos funcionales. Di las instrucciones correctas. Coordiné los elementos necesarios. Cerré la conversación con la naturalidad de siempre. Colgué el teléfono
y me quedé 3 minutos en silencio procesando la simultaneidad de lo que acababa de hacer. Coordinar una operación para la organización mientras esperaba la respuesta de la agencia que eventualmente iba a usar ese tipo de información para desmantelarla. Esos 3 minutos fueron los más honestos de ese periodo. La disociación tiene límites, y esos 3 minutos estaban en el límite. La respuesta llegó al día 18. No del abogado. De un número que no reconocí. Con un mensaje de 3 palabras en inglés que el abogado y yo habíamos acordado como señal de confirmación positiva. 3 palabras que significaban que la propuesta había llegado al nivel correcto de autorización y que el proceso continuaba. El segundo contacto fue 6 semanas después, en una ciudad diferente que no voy a nombrar, con el mismo agente y un segundo hombre que tenía el perfil del supervisor, mayor, con la postura del que ha tenido muchas conversaciones de ese tipo y que evalúa no solo el contenido, sino la consistencia del que habla con lo que ya sabe. Me hicieron preguntas específicas sobre los 3 funcionarios que había mencionado en el primer contacto. Las preguntas indicaban que habían verificado parcialmente la información y que las verificaciones habían sido positivas, pero que había elementos que querían confirmar con mayor detalle. Les di los detalles, con la precisión del archivo, fechas, montos exactos, mecanismos específicos, nombres de intermediarios. El supervisor tomaba notas con la misma letra apretada del agente del primer contacto y me hizo una pregunta que no esperaba. Me preguntó si tenía información sobre la reunión de los Mochis de 2012. La reunión con el general. Esa pregunta me dijo 2 cosas simultáneamente. Que tenían una fuente independiente que les había dado referencia de esa reunión sin los detalles. Y que yo era la fuente que podía completar esos detalles. También me dijo que el nivel de su inteligencia sobre el cártel era más avanzado de lo que el primer contacto había sugerido, lo que requería que recalibrara mi evaluación de su posición negociadora. Lo recalibré en tiempo real durante los segundos que tardé en formular mi respuesta. Les dije que tenía información completa sobre esa reunión, pero que esa información estaba en el nivel de los activos, que requería garantías formales antes de ser entregados, no en el nivel de los fragmentos de verificación inicial. El supervisor asintió. Me dijo que en el siguiente contacto tendrían los términos formales del acuerdo listos para revisión. Salí de ese segundo contacto con la certeza de que el proceso era real, no un intento de penetración de la organización usando mi nombre, no una trampa construida por alguna facción interna que sospechara de mis movimientos. Un proceso genuino de negociación entre yo y el Departamento de Justicia americano, para un acuerdo que en términos de su impacto sobre el cártel de Sinaloa, sería el golpe de inteligencia más significativo que las agencias americanas habían producido en 2 décadas. El tercer contacto fue en abril de 2020. El acuerdo tenía 12 puntos. No voy a reproducirlos en detalle porque algunos siguen siendo operativamente activos en mi situación legal actual. Los puntos centrales eran los que había pedido en el primer contacto con modificaciones menores que eran aceptables. La inmunidad era real y abarcaba todas las actividades anteriores, con una lista específica de excepciones que eran manejables. La garantía de no extradición era condicional a mi cooperación continua y activa. La protección operativa tenía un protocolo específico de comunicación que no requería contacto directo con ninguna agencia identificable. Firmé, no con mi nombre real, con un código alfanumérico que el supervisor leyó en voz alta para el registro y que yo confirmé. Esa confirmación verbal, en presencia de los 2 agentes, fue el momento exacto en que el acuerdo fue vinculante en los términos que las agencias americanas reconocen para ese tipo de instrumento. En el camino de regreso a Sinaloa, procesé lo que acababa de hacer con la frialdad que había aprendido a aplicar a todo, pero que en ese caso específico tardó más en estabilizarse que en cualquier otro. Había comprometido a mis hermanos.
había comprometido al Mayo. Había comprometido a decenas de operadores que habían confiado en mí con la lealtad que ese negocio requiere y que yo había usado durante 25 años como activo para construir el mapa que acababa de vender. No me arrepentí en el camino de regreso, Tim Stone. Eso es lo que más me cuesta admitir, y lo que admito con la honestidad que esta confesión requiere. No me arrepentí. Calculé. Evalué si había cometido un error táctico o estratégico en el proceso y si había algún punto donde debía haber tomado una decisión diferente. No encontré ninguno. El acuerdo era el mejor resultado disponible en el tablero que existía. Y en ese negocio, el mejor resultado disponible es el único criterio que cuenta, porque los criterios éticos son un lujo que los resultados no permiten. Lo que sí sentí, y que no es lo mismo que arrepentimiento pero que tampoco es neutral, fue el peso específico de saber que había cruzado una línea que en ese mundo no tiene retorno. No la línea del primer muerto, ni la línea de las operaciones que había coordinado durante años. Esas líneas tienen la característica de que las cruzas hacia adentro del mundo donde operas y permaneces adentro. La línea que había cruzado en abril de 2020 era diferente. La cruzaba hacia afuera, hacia el lado donde ese mundo te considera el peor tipo de traidor posible. Y una vez cruzada, no había ninguna versión del regreso que no terminara en el tipo de resolución que yo mismo había aplicado a operadores desleales durante décadas. Iván no podía saber. Alfredo no podía saber. Ovidio no podía saber. El Mayo, cuya capacidad de detectar inconsistencias era la más aguda de todos los actores en el tablero, no podía saber. Y durante 4 años, entre abril de 2020 y julio de 2024, ninguno de ellos supo. Lo que siguió fue el periodo más psicológicamente extremo de mi vida. 4 años de operación dentro de la organización sabiendo lo que yo sabía, construyendo el caso, entregando información en fragmentos programados, manteniendo la normalidad de la función y la lealtad aparente, mientras el proceso avanzaba hacia un resultado que ninguno de los que me rodeaban podía imaginar. La paranoia en ese periodo era de una intensidad que ninguna experiencia anterior había producido. No la paranoia del que teme ser descubierto por el enemigo, sino la paranoia del que teme ser descubierto por las personas con quienes comparte la mesa. Cada mirada de Iván que duraba un segundo más de lo habitual. Cada pregunta del Mayo que tenía la calidad de las preguntas que hace el que ya conoce la respuesta y evalúa si la persona que responde la conoce también. Cada cambio en el comportamiento de cualquier operador en mi entorno que pudiera indicar que alguien había recibido información sobre mis movimientos. Viví con esa paranoia durante 4 años. No la resolví. La administré con la misma metodología con que administraba todo lo demás, identificando cada señal, evaluando su significado real versus su significado posible, tomando acciones preventivas que no generaran más señales de las que resolvían. En 2022, el Mayo me llamó para una reunión que no estaba en ninguna agenda regular. Ese tipo de convocatoria sin contexto previo era la señal que en ese mundo más claramente indicaba que algo había cambiado en la evaluación que el convocante tenía del convocado. Llegué a esa reunión con el nivel de preparación que la situación requería y con la resolución de que si el Mayo había recibido información sobre mis contactos con el FBI, la conversación que seguiría sería la última que tendría en libertad y posiblemente en vida. No había recibido información sobre mis contactos. La reunión era sobre otra cosa completamente. Una reorganización de las plazas del noroeste que el Mayo quería discutir con los operadores de mayor confianza antes de implementarla. Salí de esa reunión con la estabilidad física del que ha pasado 1 hora esperando una bala que no llegó y que el cuerpo registra como alivio antes de que la mente tenga tiempo de procesarlo. Esa reunión me dijo algo importante.
La protección operativa que el acuerdo con el FBI proveía era real. No en el sentido de que las agencias americanas pudieran protegerme físicamente dentro de la organización, que era imposible, sino en el sentido de que el protocolo de comunicación que habíamos establecido era suficientemente hermético para que en 2 años de operación activa ninguna filtración del lado americano hubiera llegado al lado del cártel. Eso era raro. Eso era valioso. Y eso me dijo que el nivel de la operación en el lado americano era suficientemente alto para que el control de la información fuera real. La traición final, el momento en que el proceso pasó de acumulación de información a acción directa, ocurrió en enero de 2024. El detonante no fue una decisión mía. Fue una amenaza que llegó desde adentro de la organización. Una señal de que alguien en el entorno de Iván había recibido un fragmento de información que, aunque no era suficiente para ser conclusivo, era suficiente para que el tiempo disponible antes de que se completara el cuadro se midiera en semanas y no en meses. Activé el protocolo de emergencia del acuerdo. Lo hice con la velocidad que la situación requería y con la precisión del que ha ensayado mentalmente ese momento durante 4 años. No con dudas, no con vacilación. Con la frialdad del que ha calculado ese momento tantas veces que cuando llega es simplemente la ejecución de un plan largo. Y en esa ejecución, en ese momento de activación, miré por última vez el mapa completo que había construido durante 25 años. Los nombres de mis hermanos, las operaciones que coordinaban, las estructuras que dirigían, los activos que controlaban. Miré ese mapa y lo entregué. Completamente, sin reservas, sin el tipo de protección parcial que los informantes convencionales construyen para mantener palancas de negociación post-entrega. Lo entregué completo porque la única protección real que me quedaba en ese momento era la velocidad de la entrega completa, que producía la acción inmediata de las agencias, que era el único elemento que podía cambiar el resultado en el tiempo disponible. Entregué a mis hermanos con el mismo archivo que había construido desde los 16 años, con la misma frialdad con que había construido ese archivo, con la misma disociación que había mantenido durante 4 años de doble vida. Y cuando colgué el teléfono después de esa última comunicación con el agente, en una habitación en una ciudad que no voy a nombrar, solo, sin nadie que pudiera saber lo que acababa de ocurrir, sentí por primera vez en 25 años algo que no era paranoia ni cálculo ni disociación. Sentí el peso exacto de lo que había hecho. No duró mucho. El cálculo regresó con la velocidad que siempre regresaba, pero duró suficiente para ser real. Y eso, en una vida donde la realidad no mediada había sido el lujo que el negocio nunca permitía, fue lo más cerca que estuve de procesar completamente lo que era. Lo que vino después fue la caída. La mía y la de todos los demás. El 25 de julio de 2024, entregué al Mayo Zambada en un aeropuerto de Nuevo México sin que él supiera que lo estaba entregando. Eso es lo que los reportes dicen, y eso es lo que ocurrió en sus términos más básicos. Pero la versión que los reportes construyen tiene la simplificación de todo lo que se narra desde afuera sin el contexto interno, que hace que lo que ocurrió sea comprensible en su complejidad real. No fue una trampa simple. Fue el resultado de 4 años de construcción de un escenario donde el Mayo llegara voluntariamente a un punto donde su captura fuera inevitable, sin que en ningún momento anterior hubiera una señal que le permitiera calcular el riesgo real. Eso requería conocer al Mayo con la profundidad que solo da años de observación directa. Requería entender sus patrones de movimiento, sus criterios de evaluación de seguridad, sus puntos de confianza. Requería, en otras palabras, exactamente el tipo de conocimiento que yo había acumulado durante 2 décadas de operar a su lado.
El Mayo confiaba en mí. Eso es lo que hace que lo que hice sea lo que es y no otra cosa. No lo engañé aprovechando una vulnerabilidad aleatoria. Lo engañé aprovechando la confianza específica que había construido durante años, con la consistencia que hace que la confianza sea real. Esa distinción no mejora lo que hice, solo lo hace más preciso en su descripción. Lo que el Mayo nunca supo, y que yo supe desde mucho antes de que llegara el momento de usarlo, era que su metodología de supervivencia, esa que describí antes como la metodología de la indispensabilidad, tenía un punto ciego específico. Funcionaba perfectamente ante amenazas externas y ante actores que tenían motivaciones visibles para atacarlo. No funcionaba ante alguien que tenía motivaciones que eran invisibles, precisamente porque venían de adentro de su círculo de confianza más cercano. El Mayo había sobrevivido 50 años en el negocio, siendo el hombre que nadie quería atacar, porque atacarlo costaba más de lo que producía. Pero ese cálculo dependía de que los actores relevantes fueran actores externos o actores internos con motivaciones identificables. Yo era el actor interno con motivaciones que él no podía identificar, porque no podía imaginar que existieran. Esa fue la vulnerabilidad que usé. Y usarla requería ser exactamente lo que había sido durante 4 años frente a él. Confiable, consistente, valioso. Requería ser digno de su confianza hasta el momento exacto en que esa confianza fuera el instrumento de su captura. Después del 25 de julio de 2024, el mundo que había habitado durante 38 años colapsó con la velocidad que producen las estructuras que dependen de actores centrales cuando esos actores son removidos simultáneamente. El cártel de Sinaloa no desapareció. Que las organizaciones de esa escala no desaparecen con la captura de sus líderes, sino que se fragmentan y reorganizan con la resiliencia que la descentralización produce. Pero el cártel de Sinaloa, en su forma que yo había conocido, la organización que mi padre había construido y que el Mayo había sostenido durante la ausencia del Chapo y que mis hermanos habían heredado con sus propias modificaciones, esa versión específica terminó ese día con la misma definitividad con que termina cualquier sistema cuando se remueven sus elementos de cohesión central. Mis hermanos no fueron capturados ese día. Iván, Alfredo, Ovidio, estaban en posiciones que la captura del Mayo no comprometía directamente en el corto plazo. Pero el mapa que yo había entregado los incluía con una profundidad que hacía que su situación, aunque no inmediatamente terminal, fuera insostenible en el mediano plazo. El proceso que activé con la entrega completa del archivo en enero de 2024 y que culminó en julio con la captura del Mayo, era solo el primer acto de un proceso más largo que las agencias americanas tenían ahora los recursos para completar. Sé lo que mis hermanos piensan de mí en este momento. No porque haya habido comunicación directa, que es imposible en las circunstancias actuales, sino porque conozco a mis hermanos con la profundidad de quien creció en la misma sierra, comió en la misma mesa, operó en la misma organización durante 25 años. Iván me considera el peor tipo de traidor que existe en ese mundo. No el que se dobla bajo presión, que es comprensible aunque no perdonable, sino el que traiciona con premeditación y con el uso deliberado de la confianza construida durante décadas. Alfredo probablemente tiene una evaluación más fría. Entiende la lógica aunque no la acepta. Ovidio, que siempre fue el más joven y el más protegido, probablemente siente una traición más personal, porque su relación conmigo tenía una dimensión de afecto que las relaciones con los otros dos no tenían de la misma manera. El Mayo, desde la celda federal donde está procesando lo que le ocurrió, tiene una evaluación de mí que no necesito imaginar porque la conozco. La evaluación del maestro que fue superado por el alumno con sus propias herramientas. El Mayo construyó su durabilidad sobre el principio de la indispensabilidad calculada.
Yo usé su propia metodología contra él. Eso no es algo que el Mayo pueda no reconocer, aunque reconocerlo sea exactamente lo que hace más difícil de procesar. Mi situación actual es esta. Existo bajo el acuerdo que negocié, en condiciones que no puedo describir con detalle, porque la descripción comprometería la protección que esas condiciones proveen. No estoy en una celda. No estoy libre en el sentido convencional. Estoy en el espacio intermedio que los acuerdos de ese tipo producen, protegido por el sistema que traicioné al sistema anterior, con la libertad limitada del que ha cambiado una jaula por otra de dimensiones diferentes y mejores, pero que sigue siendo una jaula. El cártel de Sinaloa sigue operando bajo el caos de la fragmentación que la captura del Mayo y el mapa que entregué produjeron. Esa fragmentación ha generado violencia en Sinaloa y en las plazas que el cártel controlaba con una intensidad que los reportes de 2024 y 2025 documentaron extensamente. Esa violencia tiene una relación causal directa con las acciones que yo tomé, no la relación simple de que yo la causé directamente. La relación más compleja de que al remover los elementos de cohesión central de una organización de esa escala, sin un sucesor establecido, produje el vacío de poder que la violencia llena con la velocidad y la crueldad que ese tipo de vacío siempre produce. Las personas que murieron en Sinaloa en los meses después de julio de 2024 por la guerra de fragmentación del cártel, murieron en parte como consecuencia de lo que yo hice. Eso es un hecho. Lo proceso con la misma metodología con que he procesado todos los hechos similares en mi vida. Lo archivé en la categoría de consecuencias que no podían evitarse dado el objetivo y las opciones disponibles. Ese archivo está lleno. Ha estado llenándose desde los 16 años. Su peso es el inventario acumulado de 30 años de decisiones tomadas con la frialdad del que calcula sin el lujo de las alternativas que la gente normal tiene disponibles. Lo que no está en ese archivo, lo que no he podido archivar con la misma neutralidad con que he archivado todo lo demás, es la imagen de mi padre, el Chapo en su celda en Colorado, que tiene ahora 67 años, y que cumplirá el resto de su vida en ese espacio de concreto sin cielo visible. Mi padre que me enseñó a observar, a construir lealtades, a distinguir el poder real del poder aparente. Mi padre que construyó una organización con la escala de un estado paralelo y que está pagando por esa construcción con el resto de su vida. Mi padre no sabe lo que hice. No hay manera de que lo sepa en las condiciones de aislamiento donde vive. Pero si pudiera saberlo, si hubiera alguna versión de esa conversación que fuera posible, creo que su respuesta no sería la que cualquier padre debería dar. Creo que sería la respuesta del jefe. Que hice lo que hice con la información disponible y las opciones existentes, y que el resultado, aunque costoso, fue el resultado que la lógica del tablero producía inevitablemente. O tal vez me equivoco. Tal vez hay en él algo que la imagen pública del Chapo no captura, algo del padre que venía a la sierra a enseñarme a leer el comportamiento de las personas, con la paciencia que la urgencia de su vida no siempre le permitía, y que esa parte de él sentiría la traición con la dimensión humana que la evaluación táctica no captura. No lo sé. Y no poder saberlo es uno de los pocos espacios de esta historia donde la incertidumbre no es calculable. La advertencia que esta confesión produce no es la advertencia convencional del true crime, que siempre termina con alguna versión del crimen no paga o del sistema eventualmente gana. Esas advertencias son verdaderas en el largo plazo y completamente irrelevantes en el corto plazo, donde las decisiones reales de las personas reales se toman. Nadie que esté considerando entrar al negocio lo reconsiderará porque el Chapito terminó en un acuerdo con el FBI. Nadie que ya esté adentro saldrá porque esta historia demuestra que la lealtad no es eterna. La advertencia real
La que esta historia produce si se lee con honestidad es más incómoda que eso. Es esta. El sistema que describí. El narcotráfico mexicano con su arquitectura de corrupción institucional. Su red de dependencias que atraviesa todos los niveles del Estado. Su capacidad de operar con la eficiencia de una corporación global. Ese sistema no fue construido por monstruos. Fue construido por personas con inteligencia específica, aplicada a los recursos disponibles en los contextos que existían. Mi padre era extraordinariamente inteligente. Enedina Arellano Félix era extraordinariamente inteligente. El Mayo era extraordinariamente inteligente. Yo soy, con todos los defectos que esta historia documenta, extraordinariamente inteligente. Esa inteligencia no fue dirigida hacia el crimen por una naturaleza maligna. Fue dirigida hacia el crimen por la combinación de contexto, oportunidad y la ausencia de alternativas que produjeran el mismo nivel de resultado con el mismo nivel de inversión. México no resuelve el narcotráfico capturando a sus líderes. México resuelve el narcotráfico cuando produce contextos donde la inteligencia que hoy va al crimen tiene alternativas que compiten en términos de resultado con lo que el crimen ofrece. Mientras esas alternativas no existan, habrá siempre otro Chapo, otro Mayo, otro Chapito dispuesto a aplicar su inteligencia al único campo donde esa inteligencia produce el resultado que el contexto les niega por los caminos convencionales. Eso no es una justificación. Es un diagnóstico. Y la diferencia entre justificación y diagnóstico es exactamente la diferencia entre lo que este sistema necesita. No más condenas morales de lo que ya existe, que abundan y que no cambian nada, sino el análisis honesto de por qué existe y qué condiciones lo hacen posible y qué cambios estructurales reales, no operativos, sino sistémicos, producirían resultados diferentes. Yo no tengo esos cambios. No es mi campo. Mi campo fue siempre el de operar dentro del sistema existente con la mayor eficiencia posible. Pero tengo la perspectiva del que lo vio desde adentro durante 30 años y que puede describir su arquitectura con más precisión que cualquier análisis externo. Esa arquitectura está en el archivo que entregué al FBI. Está en esta confesión. Está en la memoria de todos los que operaron en ese sistema y que eventualmente, si sobreviven suficiente tiempo, llegarán al mismo punto donde yo llegué. El punto donde el silencio deja de ser la opción que más produce y donde hablar, aunque cueste lo que cuesta, es la única jugada que queda. Mi nombre es Joaquín Guzmán López, el Chapito, el cuarto hijo, el traidor, el archivo, el que sobrevivió haciendo lo que ningún Guzmán debía hacer y que lo hizo con la misma frialdad con que el Chapo construyó lo que construyó, y con la misma lógica con que el Mayo sobrevivió lo que sobrevivió. El árbol no cayó lejos de donde cayeron los demás, solo cayó en una dirección diferente. Y esa dirección, aunque nadie en ese mundo la llame correcto, ni yo tampoco la llame correcto, fue la única que producía este resultado. Estar vivo para contarlo. Estoy vivo. Por ahora. En este negocio el por ahora es todo lo que existe. Siempre lo fue.